¿Qué tiraste, mamá? Me aventó un moco tu hijo, ¿eh? No, no te aventó un moco. Quería que vieras algo y se cayó. ¿Listo? ¿Ya estamos de vuelta? ¿Me dejan grabar, por favor? Sí, claro que sí, con gusto. ¿Y su nombre es? Naomi. Naomi, sí. Permítame un segundo. Oiga, profe, ¿de dónde sacó las temperaturas de la presión de saturación del inicio? Bueno, ahorita le digo. Ya está listo para grabar. Para el cálculo de las presiones de... Permítame. Para las temperaturas de ebullición. No, las temperaturas de ebullición no, las de las temperaturas de que usó en la presión de saturación de Antoine, pues. Es decir, déjeme, le pongo el Excel y me dice usted si son las que estamos hablando de lo mismo. Estas temperaturas de aquí, me dice usted, estas que estoy seleccionando, permítame. No, en la presión de saturación lleva unas temperaturas la ecuación, ¿no? Pero... Ah, sí. Estas temperaturas, ¿sí? La temperatura que estoy utilizando para el cálculo de las presiones aquí, estas son las condiciones del sistema. Ah, ok. Y arriba, en las de arriba también, ¿verdad? No. Estas son las condiciones. De hecho, aquí los voy a poner estas en amarillo, porque estas las vamos a poder variar. ¿Sí? Todo depende, ¿sí?, que nos digan en nuestro sistema, si son 50, 100, 200, 300 grados, o si la presión aumenta de una atmósfera o es de vacío. Estas serían las condiciones a las que estamos alimentando nuestro equipo flash, ¿sí? La presión es de 760, es decir, una atmósfera, y con una temperatura de 50 grados. Ah, ok, Esas serían entonces... las condiciones de alimentación. Sí recuerda sí recuerda que habíamos deducido, a partir de los grados de libertad, que podíamos especificar dos variables. Sí. Ah, bueno. Vamos a suponer ahorita presión y temperatura, si está de acuerdo. Sí. Ok. Con respecto a esto, ¿sí? Ahorita nada más termino de alimentar esta ecuación de aquí y les voy a poner el diagrama de flujo para esta subrutina, digamos. Suponemos presión y temperatura, calculamos nuestras KI, ¿sí? Suponemos una fracción de vaporización y con eso vamos a evaluar nuestra ecuación, ¿sí?, para que sea igual a 0. Es decir, vamos a tener que hacer el equilibrio y vamos a ver a qué fracción de vaporización corresponde. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ya estábamos en el cálculo de la Y de I, y la Y de I nos decía que era la Z de I por la K de I. Esto entre, abrimos dos paréntesis, era K menos 1 por la fracción de vaporización. Esa tiene que ser constante para todo nuestro sistema, ¿sí?,
más 1. Y aquí ya tenemos nuestra fracción en el vapor. ¿Sí? Aquí vamos a poner nuestra suma de nuestras fracciones. Y obviamente, ¿cuánto nos tendrían que sumar? La 0, ¿no? X, 1, y la Y de I es por separado, es en cada una de las fracciones. Es decir, esta es la fracción líquida. ¿Sí? Y esta es la fracción vapor, si están de acuerdo. En cada una de ellas, ¿sí? Las X, la suma de las fracciones mol nos tiene que dar la unidad. ¿Sí lo ven? Pero obviamente no nos da. Pues, ¿por qué? Porque la fracción no está correcta. Si yo le pusiera 0.1, pues no, ¿verdad? Si le pongo 0.5, pues menos. Si le pongo 0.05, menos. Vamos a ver. Vamos a ver. Así como primera aproximación, ¿sí? Nos dice la última ecuación que la suma de las Y de I menos la suma de las X de I tenía que ser igual a 0. Por lo tanto, la suma de las Y de I menos la suma de las X de I me tendrían que dar 0. Aquí vamos a usar Solver, si están de acuerdo. Le pedimos a Solver que esta celda, que es la suma de las fracciones mol, y yo sé que me tiene que dar 0, tenga un valor de 0, variando mi fracción mol. Me dice, no encuentro ninguna que se ajuste. ¿Por qué? Pues porque la temperatura seguramente está muy baja. Le vamos a poner 70 grados y vamos a tratar de resolver. Ya, más o menos está más propio esto. Hasta aquí. Entonces, a 70 grados centígrados, la fracción de vaporización es de 0.38. También la voy a recortar un poquito porque está muy larga. Hasta ahí. Y estas serían las composiciones en el líquido y las composiciones en el vapor. ¿Sí? Ahora bien, necesitamos una alimentación. Ya sabemos cuánto estamos metiendo en fracción mol, pero no sabemos cuánto estamos alimentando en moles. Entonces vamos a ponerle aquí F, ¿sí? Que sería nuestra alimentación. ¿Cuánto les gusta que alimentemos? Vamos a meter como base 100 moles, si están de acuerdo. 100 moles por hora. ¿Sí? Si nosotros ingresamos 100 moles por hora, también esto lo vamos a poder cambiar. ¿Sí? Bueno, pues ¿cuánto tenemos en el líquido y cuánto tenemos en el vapor? En moles por hora. Yo sé que la fracción vaporizada es B sobre F, es decir, el vapor con respecto a lo que estoy alimentando, ¿sí? Y ya tengo ese valor. Por lo tanto, si yo quiero conocer la corriente de vapor, ¿sí? Lo que tengo que hacer no es otra cosa más que multiplicar, ¿sí? F por la fracción vaporizada y me va a dar la corriente total de vapor, si están de acuerdo. ¿Sí? Ahora,
aquí estamos, vamos a meter aquí, déjeme, control X, vamos a poner 2, aquí. Vamos a poner aquí moles de cada una de las componentes. Si yo multiplico la corriente por su fracción mol en la alimentación, pues me va a dar directamente los moles que estoy alimentando, los moles por hora, si están de acuerdo. Estos serán los moles por hora que están entrando de cada uno de los componentes. Esta es su fracción mol. ¿Sí? Su presión de vapor y los KDI. Ahora bien, ¿cuánto está saliendo en el líquido en moles por hora y cuánto está saliendo en el vapor? Para conocer la corriente total de vapor, como les comento, no hay otra cosa más que despejar. El vapor no va a ser otra cosa más que la corriente, ¿sí? Es decir, de alimentación por la fracción vaporizada. ¿Sí están de acuerdo? Y el líquido no va a ser otra cosa más que la corriente de alimentación menos lo que está saliendo en la fracción vaporizada. Esta sería la suma de la corriente de vapor y esta sería la suma de la corriente de líquido. Para conocer la composición en el líquido, yo multiplico la corriente total del líquido por la fracción mol de líquido. Esas serían las corrientes en mol. Y para la fracción de vapor, hago lo propio, multiplico la corriente total de vapor por la fracción mol de vapor para cada uno de los componentes. Listo. Esta la voy a poner aquí nada más, como esa es la de referencia. Con esto ya tenemos cuánto está saliendo en el vapor, cuánto está saliendo en el líquido, qué composiciones tiene en fracción mol y en moles totales, tomando en consideración una alimentación de 100. Si yo varío la alimentación, automáticamente se va a modificar todo. Es decir, si yo le pongo 85, automáticamente se ajusta todo, ¿sí? Mi fracción de vaporización sigue siendo la misma a esa temperatura. Si yo quisiera mover la temperatura aquí, pues tendría que volver a correr el solver para que se ajusten una vez más las corrientes, porque recuerden que esta KI depende de presión y de temperatura, o si modifico la presión, también tendría que volver a correr el solver para que se ajuste, porque esta está calculada con respecto a la presión y a la temperatura que estamos alimentando. Vamos a modificar, por ejemplo, aquí la temperatura, vamos a ponerle en 65 grados, y otra vez se desajusta la fracción, y aquí ya no nos da 0. Le pedimos a Solver que resuelva, y ya nos da ahora una fracción de vaporización muy pequeña, 0.06. ¿Sí? Ahora bien, esto que acabamos de hacer ahorita, pues nada más es una hojita de cálculo para ver cómo se comporta un separador flash. Voy a ir al pizarrón para darles el algoritmo de cálculo, para
para que quede un poquito más claro esto, ¿sí? Estas son las sumas. ¿Sí? Tanto de las X de Y como las Y de Y, como de los líquidos correspondientes y de los vapores correspondientes. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ok. Entonces, ¿me voy a salir de aquí tantito? Me voy al pizarrón. Y la subrutina que tenemos que hacer, ¿sí? Suponiendo presión y temperatura, ¿sí? La subrutina primero, con presión y temperatura, calcular la KI. Eso sería nuestro primer paso. Ahora, ya una vez que tenemos la KI que depende de la presión y de la temperatura, suponemos el factor B entre F. Ya una vez que tenemos B entre F, ¿sí? La función, ¿sí? En función de la fracción de vaporización, que va a ser la suma, ¿sí? Esa ya la encontramos también la vez pasada, ahorita no la puse, que es Z de I por K de I menos 1, ¿sí? Entre K menos 1 por B sobre F más 1. Esta de aquí no es otra cosa más que la suma de la diferencia de las Y's con respecto de las X, las sumas, ¿sí? Evaluamos esta función. ¿Sí? Y esta pues nos tiene que dar igual a 0. Si este de aquí nos resulta que la B sobre F que nos está dando es igual a la B sobre F menos la función de B sobre F, ¿sí? Entre la derivada primera de B sobre F vamos a ver por qué está y vamos a fijar nuestra tolerancia. Si de aquí el valor absoluto de la función de B sobre F es menor o igual a la tolerancia, si decimos que sí, ¿sí? Entonces B va a ser igual a B sobre F por F, que es lo que acabamos de hacer. Y si no, aquí preguntamos, ¿se cumplió la iteración
máxima. Ujú. Si nos dice que sí, pues falló la convergencia. Si nos dice que no, de aquí nos regresamos hasta este punto. Suponer otra vez entre F y volver a regresar. En este punto ya tenemos a B, L va a ser igual a F menos B, y con esto ya podemos calcular tanto las X de Y como las Y de Y que teníamos. ¿Sí? Este sería un algoritmo simple de cálculo. Ahora bien, nosotros lo estamos resolviendo ahorita con el solver, lo cual pues es bueno, pero vamos a tratar de hacerlo a mano, si están de acuerdo. Para empezar, vamos a tener que definir una función objetivo, ¿sí? Vamos a tener que fijar una tolerancia, ¿sí? Y vamos a ver qué métodos iterativos podemos aplicar aquí, si están de acuerdo. Sí, profe. Ok. Me dicen cuando pueda borrar. Profe, ¿qué vamos a subir de actividad? La solución de este problema, nada más que con otra temperatura y otra presión. ¿Sí está de acuerdo? Profe, Sí. ¿cuál problema de esto que está haciendo a mano o del pasado? Mándeme. ¿Del que está haciendo a mano o de este? Okay. ¿Cómo? Es que ya no lo entendí. De este que estamos Sí, haciendo. que si es de este que está apenas aquí en el pizarrón, bueno, aquí que está escribiendo o el que hicimos anterior. Es el mismo, de hecho. ¿Les había dado otra composición? Okay. ¿Sí? ¿Sí me escucha? ¿Me escucha? Sí, pero, o sea, sí, Sí. se refiere a que si vamos a subir el archivo que hicimos en Excel o el apunte que se supone que estamos haciendo. No, el Excel. El Excel. Ahorita Ok. les voy a dar otra composición. ¿Listo? Fue, Sí. ¿qué dicen fallo qué? Aquí falló la convergencia. Ok, gracias. Sí.
¿Listo? Sí, profe. Perfecto. Guardamos esto y lo borramos. ¿Sale? Entonces, aquí ya tenemos el algoritmo. Ya planteamos nosotros, calculamos nuestra X de Y, propusimos una presión en la temperatura. Supusimos una fracción vaporizada y esta ecuación de aquí, ¿sí? No es otra cosa más que la diferencia que estamos usando igualada a 0. Aquí tenemos que igualar la función de B de F, ¿sí? El que nosotros propusimos menos el evaluado entre la derivada del evaluado, ¿sí? Con eso vamos a definir si corresponde o no a la tolerancia. Es decir, vamos a ver de qué se trata. Borro esto. Para un método de convergencia, vamos a utilizar el método de Newton-Raphson, si están de acuerdo. ¿Sí se acuerdan de ese? Y lo saben aplicar, me imagino. Más o menos. Más o menos. Más o menos. El método de Newton-Raphson es justamente el ajuste, ¿sí? Donde se toma en consideración las derivadas, ¿sí? ¿Recuerdan de las expansiones de Taylor? Sí. Bueno, Sí. pues nos dice que cualquier función se puede aproximar por una serie, ¿sí?, de expansiones. Entre más número de expansiones tengas, más se va a ajustar correctamente tu curva, ¿sí estás de acuerdo? Bueno, el truncamiento de esa ecuación, y ese es el fundamento, nos dice que para Newton, Raphson y método, vamos a ir calculando X1, es decir, la nueva variable va a quedar definida como la X0, que va a ser la que nosotros estamos proponiendo, menos f de x sobre f' de x, donde en este caso x va a ser nuestra fracción vaporizada. Esta es nuestra variable que estamos suponiendo, si están de acuerdo, y es de la que depende nuestra ecuación. Entonces, necesitamos una función que esté en función de teta, encontrarle su derivada, ¿sí?, y proponer un primer valor del factor de vaporización, que fue lo que ya hicimos. Para empezar, como vieron en nuestro Excel, lo que hicimos fue que la suma, ¿sí?, desde I igual a 1 hasta C de Y de I, menos la suma de X de I con I igual a 1 hasta C, tenía que ser igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? Y de I, la ecuación nos quedó que era K de I por Z de I sobre K de I menos 1 por B sobre F más 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Menos las X de I. Y las X de I eran Z de I entre K de I por B sobre F más 1. ¿Sí? Tenemos 10 minutitos. Nos vamos a conectar luego para no perder el hilo, ¿vale? Si hacemos esta diferencia, si se dan cuenta, el denominador nos queda exactamente igual. ¿Sí están de acuerdo? K de I menos 1 por B sobre F más 1. Nada más el denominador. Nos queda que es K de I, Z de I menos Z de I. ¿Sí? Entonces, factorizando Z de I, ¿cómo nos quedaría? Pues Z de I por K de I menos 1 sobre K de I
menos 1 por b sobre f más 1, ¿sí? La suma desde i igual a 1 hasta c de esta expresión tiene que ser igual a 0. Una condición para utilizar el Newton-Raphson es que justamente tengamos una función, ¿sí?, para nuestra variable x y que esté igualada a 0. Es decir, esta va a ser nuestra función objetivo, si están de acuerdo. Sí, ¿Sí? Ahora, este de aquí, de z, este de aquí lo voy a borrar, porque de aquí le vamos a llamar ya teta, si están de acuerdo. ¿Sí? Esta ecuación será nuestra ecuación objetivo. ¿Desde dónde? Desde i igual a 1 hasta c, o sea, el número de componentes que tengamos. ¿Cuántos tenemos ahorita? Pues tenemos 3, así que no hay problema. Para cada uno de ellos tenemos que hacer esta ecuación y la suma de ella nos va a dar directamente 0. Esa va a ser la condición, ¿sí? Esta va a ser nuestra f en función de teta, ¿sí? Para poder evaluar necesitamos la teta 1, vamos a tener que tener la teta 0, que es la que estamos proponiendo ahorita nosotros, menos f de teta sobre f prima de teta. Necesitamos la derivada de esta ecuación. ¿Quién es bueno para las derivadas? ¿De la ecuación objetivo, profe? Sí, ¿La derivada? sí. Ok. Esta es nuestra ecuación. De aquí tenemos que encontrar la derivada de esta en función de teta. Teta. No está fácil de derivar. En la de Wolfram la obtienen de volada. Pero, pues vamos a hacer un truquito, si están de acuerdo. Bueno, que no es ningún truco, ¿no? Es a final de cuentas la definición de la derivada. ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, gracias. Permítanme un segundito. Ok. Entonces, la f' de teta, ¿sí se acuerdan cómo se definía la derivada? ¿Sí? Era algo Necesitamos de f de x menos h menos f de x sobre, no me acuerdo de delta. algo más. Ajá. Bueno, Nada. la definición sí nos dice, ¿no? Que es f de teta más delta teta, ¿sí están de acuerdo? Es decir, la función evaluada en x más una diferencial de x menos la función evaluada en teta sobre delta teta. ¿Sí están de acuerdo que esta es la definición de la derivada? Sí, profe. Pues vamos a hacer uso de ella para encontrar la derivada. Ahorita la ecuación esta que pusimos no está tan difícil de derivar, pero sí te tardas un ratito. Pero perfectamente podemos encontrar nuestra función evaluada en teta más delta teta, ¿sí? Y tenemos ya nuestra función en teta y tenemos diferenciales de teta. Serían los incrementos, la h que usted me habla. ¿Sí están de acuerdo? ¿No teníamos que tomar el límite también?
De hecho, la definición es el límite de esto, ¿no? Cuando teta Sí, cuando Teta tiende a 0. Ajá. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Sí. Y este sería el límite y entonces ya comenzamos a operar aquí y ya encontramos una función. Pero esto es justamente la derivada. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Ese define de límite. Cuando delta teta tiende a 0 de esta función. Entonces, vamos a operar por aquí con esta ecuación y vamos a implementarlo en Excel. Nos quedan 3 minutitos y son las 7:19. ¿Les parece si nos conectamos ahorita a las 7:25? Sí, profe. Ok, de acuerdo. Muchas gracias y ahorita nos vemos entonces. Ok, profe. Gracias.